Amigas, 11 y 37 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estoy con César González, también Camilo Blajakis como seudónimo, también @ el poeta Villero cuando lo conocí, ¿te acordás? Sí, sí. Nació en Morón, un 28 de febrero de 1989, escritor, poeta, ensayista, director de cine, también conocido, bueno, el seudónimo lo dije. A ver... La verdad que hacemos una breve historia nuestra de cómo nos conocimos y después está bueno contar un poco de tu historia y después digo por qué es tan importante escucharte. Buen día y gracias por venir. No, buen día a vos, amigo. Gracias, como siempre, como desde esa primera entrevista en el 2010. 2010, una entrevista donde eras muy chiquito. Yo leo una nota en el diario Crítica, me hizo acordar, de Mauro Federico, que ha trabajado en algún momento de este programa también. Y le había hecho una nota a un pibe que acababa de salir de la cárcel. Había estado preso, ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años por robo. No, por Era secuestro extorsivo. secuestro extorsivo. Uy, eso es el quilombo que había generado. Secuestro extorsivo. Entonces, ya charlar esto, a uno se enciende una alarma, dice, ¿por qué hablar con alguien que estuvo preso por secuestro extorsivo? ¿Por qué le dan lugar o espacio? O sea, ya que te digan eso, ya despierta cosas que están antes de empezar a escuchar por qué, cómo, quién es, qué le pasó, por qué estuvo en esa situación, ¿no? En ese momento charlamos y vos eras chiquito. 21 años. Tenías 21 años. Estuve entre los 16 años y hasta los 21. Hasta los 21. Y había salido hace poco, charlamos al aire en la radio. Por teléfono. Sí, cuando la radio era la radio. Era la no radio. Que te filman y estas 2010. cosas de ahora, sí. Me llamaste por teléfono, yo estaba caminando por el barrio, justo se estaban llevando detenido a un amigo mío. Vos te preocupaste, no querías cortar la charla, me acuerdo. Estuvimos hablando, no sé, como 1 hora por teléfono y me dijiste, no, bueno, tenés que venir al piso. Y al mes fui al piso, ahí a la radio anterior, Metro. Con desconfianza un poco charlábamos, un poco de... Ahí... No, yo estaba como ávido de dar a conocer mi historia. Yo estaba presentando un primer libro de poesía que fue La venganza del cordero atado, que yo publico inmediatamente que salgo de la cárcel con Ediciones Continente. Estaba ávido porque necesitaba hacerme una vida después de la cárcel, porque por más que yo tenía una voluntad de una nueva vida, de abandonar el delito, y tenía que ver el cómo. Tenía un trabajo en ese momento en el municipio de Morón, pero también quería estudiar, entonces necesitaba que la gente me escuche y porque yo estaba como con muchas cosas que decir, ¿no? Yo me acuerdo que en esa primera nota, si tuviera que usar como un estereotipo, era... Este pibe tuvo una infancia muy complicada, que después podemos contar algo así de El niño resentido, una infancia difícil. Me acuerdo que charlamos de... A veces uno nace en un lugar con un contexto que te viene random, porque vos no elegís dónde naces. Después podés tomar un montón de decisiones, buenas, malas, respecto a allá cuando te toca tomar decisiones. Pero lo primero es, vos no decidís la realidad, ¿no? Hay realidades más difíciles, hay realidades más complicadas. Pero después, también me acuerdo que me había asombrado mucho esto. Vos en la cárcel... La cárcel es un lugar muy complicado, digo yo, desde Palermo, por lo menos hice muchas notas en las cárceles y charlé con gente, pero eso es lo único que tengo para agarrarme de que por qué tengo mi opinión. Es un lugar difícil, muchas veces salís peor de lo que entraste, pero vos aprovechaste las herramientas que hay, que no todo el mundo lo hace. Después te preguntaría por qué vos agarraste esas herramientas, que son talleres, Exacto. gente copada, gente con paciencia. Y este pibe empezó a leer. Así fue. Empezaste a prepararte, empezaste a estudiar, empezaste a leer a Rodolfo Walsh, un montón de autores y cosas. Entonces saliste con esa cabeza a los 21 años, después de haber estado 5 años detenido. Habías hecho lo que ya habías hecho, no lo podías cambiar, pero sí podías cambiar quien vos querías ser y empezar a moldearlo. Y en la cárcel a vos te dieron herramientas que están para todos, pero es muy difícil agarrarlas, ¿no? Sí, primero quiero aclarar que las herramientas en las cárceles se llevan a cabo por la voluntad de muchas personas que deciden ir a trabajar a ese lugar, profesores que conocí con un corazón inmenso.
primero y principal, que esos profesores nos vean como seres humanos, que nos humanicen, ya era algo muy importante para nosotros. Pero yo no tengo una visión negativa del servicio penitenciario, porque las personas que trabajan en el servicio penitenciario provienen de los mismos lugares que veníamos nosotros. Claro. O sea, si vos le ponías un conjunto Adidas le sacabas el traje del servicio penitenciario y le ponías un conjunto Adidas, ibas a creer que era un preso. Hola. Por el color de piel, por la forma en la que hablan, porque están presos con vos, porque hacen guardias de 48 horas, de 72 horas, de 96 horas a veces. Entonces, aunque... También está ahí, decís. No Sí. está privado de la libertad, pero... Sí, convive ahí. con vos, del otro lado de la reja, pero está ahí con vos, entonces se genera un vínculo, vos de tanto verlo terminás preguntándole cosas, él te pregunta cosas a vos, a veces de su familia. Pero yo quiero dejar en claro que no es que la cárcel me sirvió, la cárcel no sirve para nada, la cárcel no mejora a las personas, como bien dijiste, las empeora. A mí fue justamente el terror que me provocó la cárcel, y en Rengoyeta lo dejo bien en claro, que si bien yo afuera me creía un bandido, pero superhéroe o lo que Heroico, sea. romántico. Exacto. Una vez que conozco el encierro y el hecho de tener que estar peleándote todo el tiempo con tus semejantes, con tus compañeros que vivieron lo mismo que vos, ese terror fue lo que me hizo hacer el clic. Los libros, las ideas, todo vinieron después, pero lo principal, el motor, el miedo. El miedo que sentí, el miedo a morir por un pedazo de pan, por un par de zapatillas, porque te robaron la campera. Y vos decís, pero si viviste lo mismo que viví yo y venimos del mismo vientre, ¿Por qué pobreza, nos hacemos eso? y si encima estamos encerrados, no, porque ya bastante el encierro, ya bastante estar privado de tu libertad, como para encima estar matándote con otro. Eso fue lo principal. Entonces, no le sabía poner nombre en un comienzo a ese miedo, y en los libros fueron los que le empezaron a llenar ese motor, esa nueva... que agradezco, lo digo irónicamente, pero a la vez no le deseo la cárcel ni a mi peor enemigo. Entiendo. Estamos hablando de César González. Le voy a pedir que lea random, agarré giladas. Capítulo de esto es El niño resentido, Dallas. Y le voy a pedir que lo lea a él, que es su autor. Bien breve, ¿no? Son breves, por eso, son cositas muy breves, pero para agarrarme de algo y de tu literatura ¿elegiste también. uno? Bueno. Y sí, por eso elegí. Dale. Tenía 15 años y en el barrio me miraban con desprecio. Solo robaba giladas. Para pulir muchos aspectos de mi virilidad, peleaba casi a diario. A pesar de esa demostración de hombría, seguía siendo muy débil frente a la dureza de otros pibes de mi edad. Mientras tanto, yo continuaba yendo a la escuela, de un modo intermitente, pero firme en cada examen importante. Ya estaba en el primer año de la secundaria. Las buenas notas en la mayoría de las materias no disminuían mi violencia, que se aprovechaba de los más frágiles. Pero ya ni la escuela ni nadie podía detenerme. Me había decidido. Había llegado la hora de salir a recuperar lo que el destino nunca me había dado. Bueno, esta historia es autobiográfica. Sí, el Más niño allá de que tiene literatura, pero digo, vos contás muchas cosas que te han sucedido. Sí, me encantaría que sea una ficción, me Claro. encantaría que sea una fantasía y me encantaría que mi vida haya sido otra. Y si yo tengo que elegir volver a nacer y no vivir todas las privaciones que viví de chico, no caer preso y ser un anónimo, elijo eso, que tener que haber pasado todo lo que pasé para estar hoy en un estudio que me estén entrevistando por 2 libros. Preferiría ser un anónimo y no tener 6 tiros encima y no haberme comido 5 años en los mejores momentos de la juventud, de los 16 y los 21. Y el niño resentido abarca mi infancia hasta el momento que caigo preso. Y el Rengoyeta empieza la primera noche en prisión. En la cárcel. César, ¿cómo te sentís cuando juzgamos cualquier cosa y la verdad que sin conocerlo? Lo cual yo me acuerdo, me desbloqueé un recuerdo. En esa primera nota yo entré en el tema de cómo había llegado a participar de un secuestro extorsivo, que vos te costaba hablar porque no tenías todo también el trayecto que tenía, entonces me esquivaba, yo me metía mucho ahí y
Y uy, me estoy acordando de algo. Me acuerdo, estuvimos mucho tiempo yo diciendo, ¿pero te arrepentís? Sí, ¿Te acordás? esa Y él me pregunta decía, fue mirá, histórica. pum, 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 él se iba por allá, por acá. Y yo, pero César, ¿te arrepentís? Vos sabés que está mal lo que hiciste. Yo te puedo entender el contexto, pero está mal. Y así estuvimos mucho tiempo transitando. y no cedí. No se dijo, no se dio. No te lo voy a preguntar ya, porque lo que más me interesa, yo también descubrí, porque yo también crecí en otros aspectos, y también fui entendiendo que lo más importante no era desde mi lugar ver, vos te arrepentiste porque eso está mal, sino entender cómo se llega a eso y charlar con todo lo aprendido, que mucho ya lo estás contando ahora. Decís, cambiaría todo, ahora tengo reconocimiento, tenés mucho prestigio por los libros, las pelis, y decís, ¿sabes qué? Que no me conozca nadie, pero no está bueno todo lo que viví, que no No fui solo a mí, feliz. no, yo siempre reconozco y siempre lo he dicho, en ese momento yo te dije, yo reconozco que cometí un daño a terceros, a otro, que el trauma que provoca un delito es un trauma muy severo y te lo digo yo que lo sufrí este año. No. Me pusieron un fierro en la cabeza y me sacaron mi Honda Wave 110 que tenía en el sur, por el sur. Para Así la que ironía de la vida. sí, y Llegó tenía a- un ejemplar del niño resentido en la mochila No. y me sacaron la mochila también y lo más probable es que lo hayan tirado, pero dejo una posibilidad Para de que lo lea. Y Esa la persona. tapa por lo menos quizá le llamó la atención Vos- y a mí me sirvió, como vos Sí. estás diciendo, sentir lo que sentí cuando me pusieron el fierro en la cabeza. Claro. Yo que estuve del otro lado, Poniendo un fierro. exactamente, me sirvió para entender mucho más el lugar de la víctima ¿Y cómo de te un delito. sentiste? Horrible, es muy traumático, te queda el miedo adherido en la piel varios días para las personas que lo vivieron. Y eso que a vos ya te habían disparado, vos todo, pero esta vez era como un nuevo Estaba del otro César. lado, sí, Estabas sí, del no, otro César lado. me recabió, digamos. Pero volviendo a tu pregunta. Pero pará, ¿y sí. lo entendiste al que estaba en el fierro? ¿En algún lugar tuyo dijiste, no, yo estuve ahí, no es por ahí? ¿Te dieron ganas de decirle algo o simplemente uno está cagado y hace lo No, que te ¿qué dice le voy a porque decir? ¿Estás loco? Yo que estuve de este lado. no podés escuchar nada? Lo que tenés que hacer es levantar la mano y que se vayan lo más rápido posible. No decir ni mu. Es lo que recomiendo yo. Y así se fueron en 2 segundos. Y colaborar. Levanté las manos, en el bolsillo tengo la billetera, en el otro el celular. Para no activar una adrenalina la llave que está puesta, fuera de control. exactamente, porque una adrenalina que está fuera de control, vos haces un mal movimiento y está la pistola remontada y sale un tiro accidental y termina muriendo alguien y pasa muy seguido eso. Para que yo no la vi venir esa que te había pasado. Y te pregunto, ¿qué es lo que te robó? La moto que La me moto. compré gracias al niño resentido, que fue la primera Boludo, moto que me compré. La ironía de la vida al El palo, karma. el karma terrible. ¿Qué es lo que más te dolió? ¿Perder la moto o verte reflejado en ese que No, te la apuntó? moto no, porque te la paga el seguro y yo con lo material, la verdad, no tengo ningún apego. Sí, era un vehículo que me ayudaba, pero lo que más me entristeció perder fue mi cuaderno de anotaciones que tenía en la mochila. Mm. Lleno de ideas, poemas, no hay nube, escritos. era ahí, no hay nube, era ahí. Sí, sí. Era la única copia. Pero pará, te sentiste que vos eras ese pibe también. Obvio. Me vi ¿Cómo te reflejado sentiste? en la mirada, en los ojos, era con cejas pronunciadas y la mirada que ponía yo cuando. Morocho, nada, una cosa, era mi espejo, mi doppelganger. Tengo ganas de llorar, boludo, porque digo, ¿y cómo, qué viste ahí? No, como te digo, me sirvió para entender mejor el lugar de la víctima, de los asaltos. Que terminaste Siempre de lo ente- entenderlo ahí. O sea, vos lo entendías, pero no lo habías... Claro, y siempre la experiencia empírica fortalece todo lo que tiene que ver con las ideas. Cuando uno tiene una idea está bien, pero cuando uno tiene la experiencia o puede palpar lo que está pensando, tocarlo, cambia. La verdad que eso, me quedó como un miedo acá porque me di cuenta que yo sé distinguir si es un fierro, si es una réplica, Claro. y el sonido fue a metal. Entonces dije, esto es era una Versa 9 Thunder. Y cuando me la pusieron acá dije, No. sí, fue fuerte, pero bueno, qué sé yo, lo que le pasa a miles de argentinos. A ver, vaya casualidad que entré a los barrios más picantes de la Argentina con cámaras de cine, con equipos, nunca me pasó nada. He entrado con periodistas de otros países, con la RAI, con la BBC, los he llevado a barrios recontra picantes, nunca pasó nada. Pasa recién este año. No digamos, los contextos no son casuales.
Me pasó recién este año, no me pasó nunca Claro. en mi vida. Y has ido, has vuelto, has filmado con equipos carísimos. En un año de mucha malaria, Mm. yo lo veo en mi barrio, en el barrio Carlos Gardel, cuando crece la malaria, inmediatamente crece la violencia, y crece la violencia de todo tipo. Primero por la violencia del que quiere trabajar y no encuentra trabajo, el que quiere trabajar y trabaja y no le alcanza para nada, y eso te violenta. Y antes, por lo menos en el barrio, no sé, 15 años atrás, cuando yo salí, yo veía como los pibes tenían trabajo y se podían comprar el autito y la moto, y estaban todos los pibes laburando, y el que robaba, sí que había como una cosa de por qué, como que había más elección. Entiendo. Que vos podías decir, estás decidiendo, tenés otras opciones. Y no lo estás tomando. En ese momento, 2010, todavía había un clima de movilidad social ascendente. Ahora no. Ahora el pibe que roba ve que el que trabaja solamente para sobrevivir. Sí. ¿Me entendés? Antes el que roba decía, bueno, pero mirá, el albañil, o sea, está laburando de albañil, un laburo muy pesado, muy exigente, pero Vos fuiste albañil tiene sus 0 kilómetros. Yo fui de chico, muy chico. con tu tío. Exactamente. Varios años, y cuento en el libro que cuando se dio con una pistola de clavos un accidente y me traumó esa imagen, dije, no. Esto no es para vos. Estamos hablando con César González. Te voy a hacer una pregunta, creo que no está bien, pero para que se entienda de qué hablo. Creo que no está bien denominarlo así, pero para que se entienda. Te lo pregunto entre comillas, con permisos. Solo para... ¿Hay un orgullo, Villero? ¿Hay un orgullo de, ¿sabes qué? Toma acá, viste esa cosa de somos pobres, no sé qué, con dignidad, y empezás a desarrollar y a colocarte ahí? Sin ¿Lo duda. viviste? Sí, no sé por qué tenías vergüenza de esa pregunta, es una pregunta hermosa. Yo soy muy orgulloso, soy extremadamente orgulloso del lugar donde vengo. No me gusta la palabra villero. A mí sí me encanta, Bueno, pero porque hay como toda una siento moda. que si lo decís vos, no es lo sí. mismo que si lo digo yo. Como si yo hago un chiste, yo digo algo de Andás judíos, culposo. ¿entendés? Andás culposo. No, pero me parece que no es lo mismo, nada más. Por eso pregunto con respeto. Es verdad que se denomina así, Mirá, pero... yo entiendo que es un término conflictivo, pero no sé si hay uno mejor para identificar a los sectores Vale. populares, porque si no nos ponemos con términos que son más académicos, la periferia, los barrios periféricos. Yo con barrio picante entendí todo. Los igual. subalternos. Sí, No, es verdad. a mí decime villero porque soy de la Villa Carlos Gardel. No le pongan barrio, no me vengan, viste que ahora... Le baja el precio, sentís, cuando decís, es como está urbanizado, entonces parece que la vida es mucho más fácil. Bueno, la Villa Carlos Gardel por suerte fue urbanizada, está bien que lo marques. Pero ¿sabes por qué? Porque en el imaginario de la sociedad argentina, lo villero, viste, es una palabra maldita. Si vos querés, es como un consejo que se da a la clase media al que se está descarriando de su familia, viste. Si está haciendo algo medio salvajes, no seas villero. Ujú. Pero es como un consejo Sí, que sí. te dan, ¿me entendés? Ser villero es esto, ser pobre y no sufrirlo. Porque yo lo digo en mi libro, nosotros éramos pobres, pero no éramos infelices. Porque era lo único que conocíamos, no podíamos... Sí veíamos, a 3 cuadras había un barrio residencial. Pero ¿Cómo se ve ese barrio residencial desde ahí? Mirá, como te digo, para mí era lo natural en su momento, ¿no? Pero se ve como algo decir, ojalá algún día con deseos, se ve con resentimiento de estos boludos que Yo están sí. acá. ¿Cómo lo ven? Yo, por lo menos subjetivamente yo, lo veo con resentimiento. La mayoría de la gente dice, no, siempre está esto, no, tienen esa casa porque estudiaron. Siempre está esa idea en el pobre del que el que tiene una buena casa, un buen auto, es porque estudió, y yo me la paso hace años diciéndole a cada uno, mira, Está te lleno de cuento. garca que no estudiaron un carajo. Exactamente, y que no existe tiene la nada que evasión, ver, sí, obvio, eso. como en todo lado. Pero bueno, es el complejo de inferioridad que tiene un pobre, que es parte de Me la interesa pobreza. eso, ¿cómo es ese complejo? ¿Por qué está? Y tiene sus dos lados. Está el complejo de superioridad de la clase media que necesita Total. sentir que hay alguien abajo, porque si no se da cuenta que no está tan arriba, Entiendo. ¿no? Si no hay alguien abajo... Vos no quiere sos decir- tan estás también, exitoso. estás Claro. abajo vos también. Entonces necesitas pisar a alguien para elevarte. Está pasando mucho eso, además, que la clase media cada vez se... Destruida, erosionada y cada Sí. vez más chica, entonces queda lo simbólico, agarrarse, ¿no? Deja de ser material la clase Sí. media, pasa a ser simbólica, con hechos simbólicos. Y el complejo de inferioridad es esto, porque somos pobres, somos ignorantes, porque somos pobres. Con los medios de comunicación, por ejemplo, el villero solo tiene que hablar de la villa.
Y cuando le preguntan los periodistas, ¿y cómo están las cosas en los barrios? ¿Cuándo un villero va a poder hablar de política? De la política del Congreso, de los ministerios, de los gobernadores, no sé. Y no, porque cobran un plan, entonces ya están todos arreglados, ninguno tiene un pensamiento. Exactamente, pero sobre la villa puede hablar cualquiera. Cualquiera puede dar... Que nunca estuvo ahí. Puede hacer un tratado, hace su tesis para la facultad, hace sus programas de televisión para que, este es un periodista que investiga, se mete en los... Cualquiera usa la villa como un recurso para enriquecerse material e inmaterialmente, pero si el villero está obligado a hablar de las penurias de la villa, del narcotráfico, tiene que aclarar siempre al que le hacen una entrevista que es bueno. ¿Dónde viste que la clase media tenga que aclarar que es buena? Vos vas cualquier noticiero de derecha, de izquierda o del centro, hay una cosa implícita y a veces explícita de aclarame que no sos malo, que sos villero y sos bueno y sos trabajador y te rompes el lomo y pedís por favor Claro. y das las gracias y no mirás a los ojos a tu patrón. Ese es el villero perfecto, el que quiere, que es una proyección en realidad. O sea, simplemente una proyección, no es real. Se proyecta un ideal del pobre ideal, ¿no? Que quisiéramos, del pobre ideal, el pobre sumiso. Y ni que hablar en la cárcel lo que pasa con las proyecciones. Pará. Sí. Estamos hablando, César, que me encanta Arranco y tiro. No, pero a mí me gusta hablar porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar con un villero, no, y de golpe te tiraba. César, no hay que ponerle humor porque Sí. si algo aprendí también, también yo siempre cuento que hacía un programa que era Argentino por su nombre y iba todo esto, los Lo veíamos en barrios, Cana. los barrios, en serio, Sí. los barrios más picantes. Y también al principio también hay un prejuicio, ¿no? Con el que llega de vos, esa cara Obvio. de cheto, vos debes ser un Obvio. pelotudo y después uno se da cuenta que te vaya bien, te vaya mal, seas morocho, seas rubio, blanco, negro, están las buenas personas, las malas personas, vos sos un boludo, no sos un boludo, esa es mi conclusión. Pero es verdad que uno, todo lo de ahí, esto no sé qué, y todo lo de acá también, estos giles, ¿quiénes son? Y bueno, y hablando, uno va encontrando giles y gente que tenés mucho más en común de lo que parece. Pero, Total. a donde voy... Es que algo de tu historia me gusta escucharla porque uno te escucha y dice, este pibe, hay que ver cada uno que está escuchando esto, viendo, yo mismo, digo, vuelvo a lo primero, ¿no? Uno juzga a alguien que está preso y que sabe que está mal, como vos lo sabés y vos ahora lo viviste en carne propia más. Pero cómo se llega a eso es lo que tenemos que trabajar en la sociedad para evitar eso. No hay que hablar de, para mí, ¿no? Más cárcel, más castigo, más... Está bien, eso es un debate, hay gente que sabe, pero lo más importante es cómo hacemos para que no haya más gente que caiga en la cárcel. Entonces hay que hablar de un montón de cosas. Entonces vos, para mí, sos una voz que contás muy lindo y contás bien y claro y se entiende. Entonces es re importante escucharte para decir, che, pero pará, hoy... Vos por ahí entendés, decís, vos no la harías, cambiarías tu vida, pero vos entendés por qué estuviste preso hoy. Sí, sí. Mirando para atrás. Entonces quiero que me cuentes un poco de ese contexto de César para ver, che, ¿cómo termina un pibe delinquiendo? Bueno, tampoco es fácil nacer ahí, amigos, no es lo mismo que puede delinquir nacido en Nordelta, pero generalmente estando ahí con menos cosas, más cosas, los pibes, el barrio, lo otro, tenés menos herramientas para poder decir, no, pero acá no. Ahora, eso no quiere decir que no hay un montón de gente. La mayoría de la gente, yo siempre lo digo, la mayoría de la gente, después de uno ve esos barrios, son gente trabajadora, humilde, sin un mango. Pero claro, como decís vos, uno recae en el que delinque, parece que todo es eso. Y no, es así. Es que necesitan cumplir esa función. El delito produce riqueza, el delito produce programas, el delito produce libros, o sea, el delito es muy necesario en la sociedad capitalista. Si no hay delito no tendrían sentido lo de las aseguradoras. Es para hablar largo y tendido. O sea, si nos ponemos a debatir filosóficamente sobre el delito, es necesario que exista. ¿Por qué Y va a seguir terminaste existiendo. delinquiendo? Eso quiero saber. ¿Dónde naciste? Contame un poco de tu vida para entenderte. Bueno, un poco en El Niño Resentido me sirvió a mí como una especie de terapia, Catarsis. autoterapia, de exorcismo, de entender yo mismo. ¿Por qué? Porque yo mismo necesitaba entender, a ver, ¿cómo fue el momento de que yo iba a la escuela, no faltaba, me encantaba estudiar por más que iba cagado de hambre,
porque también mi mamá estuvo presa y mi abuela trabajaba todo el día y recién nos podía cocinar cuando volvía de trabajar a las 8 de la noche. Mi abuela ¿Qué te Genoveva. cocinaba? Mi abuela Genoveva. ¿Qué Genoveva? ¿Qué te cocinaba? Guiso, una gran cocinera. No tiene un menú muy amplísimo. Pero nada, venía de trabajar 12 horas de limpieza en una fábrica y se nos ponía a cocinar. Pero durante el día nosotros íbamos a la escuela y yo tenía que llevar a mis hermanos. Tu vieja presa, tuvo presa. 2 años nomás. Después salí y se puso las ¿Y pilas. tu viejo? Mi viejo está vivo, fue una persona que tuvo muchos problemas con las adicciones, y así que ausente. No, ya con el tiempo aprendí a no jugarlo tanto en el libro, en El Niño Resentido, Sí. lo destruyo, pobre. A ver, siguiendo esto que vos estás diciendo, yo era un pibe que me gustaba estudiar. ¿Y sabes cuántos pibes conocí de la villa que eran mejores y más inteligentes que yo y terminaron muertos? Mi amigo el Peca, al que siempre recuerdo y siempre lo estoy nombrando, que era mi mejor amigo y lo mataron en el barrio, otro pibe del barrio encima, era una mente brillante en matemáticas, pero brillante, iba a las Olimpiadas de Matemáticas, o sea, de taquito, un pibe de la villa. ¿Con qué poco él, o yo si se quiere, hubiésemos seguido estudiando? Una mínima beca. Mínimo. Un mínimo. Que alguien te tire una soga ahí, mínimo. Bueno, exactamente, pero no apareció. Y bueno, entonces vos decís, tenés 13, 14 años, empiezan las hormonas a florecer, empieza el deseo sexual, empezás a querer estar bien vestido, 13, 14 años y tus zapatillas están rotas y no sé qué, y no tenés lugar a donde, o sea, cirugiar, que lo hice muchos años, pero ya a los 13, 14 años te sentís humillado de estar cirugiando. Claro. Decís, quiero tener por lo menos, estar presentado, ir a la escuela, que ya te, viste, querés Y tener la llanta, novia. no la llanta, que tenés derecho, que a esa edad querés tener pero una buena como la llanta. clase media se compra sus 0 Exacto. kilómetros, nosotros lo que podemos es una zapatilla, ¿me entendés? No es porque creemos que las zapatillas tienen un poder especial, sobrenatural, es porque cada clase social tiene su deseo, símbolo. obvio. No, y aparte cada clase social tiene su símbolo de pertenencia. Entiendo. Si el clase media no se va de vacación y no tiene un auto y no cambia de auto y la casa no es linda, no es clase media, tiene que aparentarlo. Nosotros también tenemos que aparentar que no estamos en el fondo del fondo del fondo. Entonces a esa edad uno empieza a tomar el camino del delito y no hay ninguna, por lo menos lo que yo pienso, no voy a hablar yo a mí odio odio escuchar a la gente que dice, bueno, no, porque en los barrios populares que se apropia como de una voz de los barrios populares. Primero, Vos habla de vos. no, yo reivindico la complejidad de los barrios populares, la belleza completamente contradictoria que hay en los barrios populares, como en cualquier lugar. No hay una sola cosa. Entonces no se puede decir, bueno, en los barrios tal cosa. Ahora, mi visión es que nosotros no teníamos una intención malvada, ni maléfica, ni que nos juntábamos y decíamos, ahora salgamos a dañar gente. Nosotros salíamos a robar, que era el medio para alcanzar un fin. El fin era la plata. Para comprar algo. Exactamente. ¿Qué le pasó a Peca? Lo mataron en el barrio, otro pibe. ¿Pero cómo lo mataron? Y en un tiroteo, en una bronca, como se dice así. ¿Es normal eso en un barrio? Porque vos me hicieron un tiroteo como normal, Sí, es normal. y yo te digo, ¿qué tiroteo? ¿Cómo? No es normal, no es que pasa todo el tiempo, todos los días. Pero- es normal para los que estaban en esa vida, digamos. Sí. Cuando estás en la calle, como se dice. Y en la calle justamente te encontrás con... La esquina pasa a ser un lugar donde nos encontramos todos por los mismos motivos. O sea, ¿por qué estamos en la esquina, en la calle, en el exterior? Y porque no soportamos de estar en nuestras casas. Porque nuestras casas son casas porcinas, son posilgas, como era la villa antes de ser urbanizada. Menos de 2 metros, piso de tierra, te hacinabas, hacinado, te calcinabas en verano, te cagabas de frío en invierno. Entonces, y vos que viviste, y mirá, sí, yo también quiero tener una zapatilla porque no tengo. Y bueno, además en la Gardel en particular, hay una tradición delictiva. Que no es lo mismo en un barrio donde no la hay. Tradición es decir, conocimiento que se transmite oralmente de generación en generación. Es decir, cómo se roba un auto, cómo se roba una casa de escruche. Alguien te lo explica. Sí, a veces ni siquiera que alguien te lo explica. Vos ya lo ves. Y como la intuición, ¿viste? Voy a decir, ¿cómo aprendió un gato que tiene que comportarse así si no se lo enseñó nadie? Porque ya está cargado en su ADN, la intuición está cargada en el ADN, en el ser humano también. Y en estas cosas,
yo me crié en los 90, viendo cómo traían coches robados todo el tiempo al barrio, y le sacaban las ruedas, cosas, y los prendían fuego, así, ni siquiera que iban a un desarmadero. Porque también esto, ¿viste? Hay mucha mitología en torno al delito. Mucha mitología. La gente cree que el pibe, el nene que roba, el de 11, 12 años, es porque hay un adulto atrás enviándolo. No. Y esa es una visión que tiene gran parte del progresismo y de la izquierda, ¿eh? Obviamente que hay casos de esos, pero la gran mayoría son nenes de 11, 12 años que ya son señores veteranos de la calle. Y como cuesta aceptar que haya nenes de 11 o 12 años con tanta personalidad, uno decimos dice, que es el mayor. porque te humilla que un nene de 11, 12 años sea tan vivo, tenga tanta lucidez. ¿Cómo desactivamos ese ADN? Como decís vos, hay un ADN intuitivo, no quiero que esté ese ADN, me gustaría que haya otro. ¿Cómo se desactiva ese ADN? Mira, me parece muy importante que hay que tratar de que... Obviamente la reinserción una vez que cometiste el delito es muy importante y ahora se están cortando un montón de talleres en las cárceles por orden de Patricia Bullrich, que quiere que los presos no estudien copiando el modelo de algunas cárceles de Estados Unidos, porque se copia todo del modelo norteamericano. Y vos el ejemplo de que sirve estudiar en la cárcel. Claro, y yo digo, menos mal que no estuve preso en la época de Patricia Bullrich, porque no existiría yo, no estaría sentado acá, porque no hubiese hecho los talleres de literatura que hice, los de plomería, los de panadería, porque no es que solamente hice de arte, hice un montón de oficios. ¿Cómo hacemos? Primero tiene que haber trabajo, tiene que haber mucho trabajo, y tiene que haber trabajo, a ver, obreros calificados en los barrios hay de sobra. ¿Me entendés? Pero tiene que haber trabajo y que el trabajo no puede ser que hoy te paguen 500.000 pesos por trabajar 8 horas en un kiosco, donde sea. Está mal, no te alcanza para nada. No te alcanza. Si alquilás fuiste, si estás en pareja, no te separás de tu pareja aunque no te la soporte porque no tenés dónde ir. Está pasando eso en Argentina. Somos conscientes de lo que está pasando en este momento en este país. Con el nivel de desigualdad, con el nivel de pobreza que hay hoy en día y de falta de perspectiva a futuro, lo vengo diciendo, florecen los niños resentidos, florecen los niños pobres que van sintiendo resentimiento por aquel que tiene algo, no necesariamente por el rico, porque el rico está re lejos. Entonces, si vos sos de una villa que está que es un enclave, en medio de una zona urbana, como el barrio Carlos Gardel, o Fuerte Apacho, Villegas en La Matanza, viste que le dicen periferia a los barrios, como si estuvieran afuera. ¿Afuera de qué? ¿Dónde? Y la verdad que no están en el campo. O sea, la Villa 31, la saben dónde está, ¿no? La 21 está en Barracas a Sí, la 1114. 10 minutos del Obelisco, la 1114 está en el medio de la ciudad. No son periferia, son centro. Entonces ahí se crea un resentimiento porque el pibe dice, a ver, yo veo que mis padres trabajan hace 30 años, ¿no? Porque la promesa del capitalismo antes era por lo menos si trabajabas, había un bienestar, te devolvía algo el capitalismo. O el consumo por lo menos. Entonces, bueno, por lo menos consumo, puedo comprarme cosas. Ahora decir que si alguien trabaja, igual ves que no tenés nada, ves que no sirve de nada y se le fueron los 30 años de vida todo el día laburando, decís, ¿para qué voy a laburar? Sí, el pibe dice, bueno, duraré 2 meses, pero será con glamour, conseguiré algo, tendré una foto de recuerdo con una cadena de oro y ese será mi legado. Piensan así los pibes. O sea, no es lo que yo pienso, es así. Sí. Recordemos que el karma de esta historia es lo que te pasó este año, que te viste a vos mismo del otro lado, lo cual también habla de que nada cambió en un punto, ¿no? Después, qué sé yo, porque también uno puede decir, mira, en mi época tal cosa, que yo por suerte ahora es distinto, y no cambió nada, quizás está peor que antes. Quizás no. Está peor. Totalmente, y o sea que esto va a seguir, pero son muchos temas porque estamos hablando de tu historia, de la sociedad, de cosas, de los prejuicios, de un montón de cosas. Si te parece, vamos a hacer una tanda y después quiero invitar a mis compañeros ahí que están muy atentos porque la verdad que está bueno. Hacemos un bloquecito más con César González, que recordemos que está presentando Rengoyeta, que es su historia cuando empieza dentro de la cárcel y la primera de esta, quizá la trilogía que termina con lo que te pasó este año, no sabemos. No, habías hecho un libro antes. Más. El primero es El niño resentido, que es esto, ¿no? Mira, Lucrecia Martel escribió este libro, da miedo. Y tiene la llave para salir del miedo. Suplico que lo lean. A ver si logramos ir juntos para algún lado que no sea la guerra. Y Leonardo Yola, que escribió mucho del conurbano bonaerense,
César no narra su autobiografía, escribe un poema al asfalto ganado, demostrando que es capaz de encontrar un arco iris en un bache donde se juntan restos de lluvia con los restos del aceite que perdió un colectivo. Hermoso. Sí. Amigos y amigas, tanda y seguimos un poco más con César. Puede dejar mensajes también al 4775-6688, ¿no, Sofía? Dale, ya volvemos. En tu casa que te pide Easy, como siempre, Easy a todo. Estamos hablando de César González. Le dije que venga, vinieron Can de Harry, tu nombre era José, y el señor Jairo para hablar, pero Harry me está recordando que se acuerda la respuesta que después de hace 15 años, una hora estuvimos. No me acuerdo de la La respuesta. discusión era, pero ¿estás arrepentido? No estás arrepentido, da vuelta, pero lo dejamos para el final de la nota, si querés, para que me digas Dale. cuál fue esa respuesta. Yo solo tengo una pregunta más antes de entregarte a los compañeros, es si volviste al barrio. No a filmar todo, ¿volviste? Uno vuelve al barrio a ver cómo está todo. ¿Cómo se volvió al barrio? Volviste desde otro lado, no sé si estás en la misma casa, más allá de eso, pero me refiero a algo de con la misma gente que estabas a los mismos lugares o nunca Obvio. te fuiste de ahí. No, obvio. Mirá, me mudé hace poquito, pero hasta hace muy poquito seguí viviendo en la misma casa, en el fondo de lo de mi abuela, en una casa muy chiquita. Gracias al niño resentido estoy alquilando ahora. Por primera vez en mi vida estoy conociendo el silencio para leer y tener un escritorio para leer. A los 36 años estoy recién conociendo eso. La casa de Genoveva, estabas ahí en el fondo. Estaba, hasta hace poco. Mirá, yo siempre le digo a los pibes de mi barrio que yo no es que cambié o que soy otro. Yo simplemente abandoné una actividad, que es salir a robar, y que es la que me llevó a casi que morir y es la que me llevó a cometer, lo que decía antes, un daño a terceros, pero no me va a hacer el discurso de cambiar, porque Ok. por ese discurso le extirpa a los pibes de su alma, ¿me entendés? Entiendo. Entonces, es lo que hacen las religiones en las cárceles, que es importante que estén, pero pasteurizan a los pibes. Yo quiero que los pibes sigan siendo lúcidos, pillos, con ese grado de destreza oral para inventar palabras, neologismo, para hacer lo que sean como son. Simplemente que Entiendo. no hagan eso. Me parece más importante decir que cambió, porque yo tengo amigos que cambiaron. Sí, pero o sea, que la Biblia realmente los cambió. Pero ya no es esa esencia que claro, tenía. y te aburren, ¿me entendés? Perdieron el brillo. Y tenés amigos, cuando volviste de ese momento que volvés de la cárcel, volvés ahí y volvés y tratás de que otros también decís, che, no hagas esto o lo otro, o uno cambia uno y te alejás de lo que no tenés ganas y eso, o medio que evangelizás ahí en lo que vos aprendiste. Obvio que evangelicé y en mis primeras películas tengo amigos que han estado presos, están mis familiares ya de mi primera película en Diagnóstico Esperanza. Y yo daba un taller de literatura los primeros años para el municipio de Morón. Lo daba en el barrio y venían pibes. Yo no preguntaba si estaba drogado o no estaba drogado, si robaba o no robaba. Venían de todos. Ahí enseñé a leer, ahí empezamos a hacer una revista. Yo, obviamente que apenas salí, imagínate que yo era el pibe chorro, lo que decía todo antes, y de golpe salgo y digo, escribo poesía, porque la prosa llegó ahora a mi vida. Escribías poesía. ¿Me entendés? Y El poeta entonces había villero. un prejuicio homofóbico. Claro. Poesía, tú viste en Cannes, escribir poesía, ¿qué te Sos hicieron puto, adentro? claro. Sos puto, encima con todas esas proyecciones de violación que hay en las cárceles. Primero tuve que desmentir eso. Después, que no escribía poesía romántica. No es que mis poemas eran de amor. Claro. Los de La Venganza del Cordero Atado tienen olor a encierro, tienen olor a denuncia, sobre todo, con figuras metafóricas y poéticas, pero no. Entonces, cuando veían de lo que escribía, ahí empezaron como, pero yo quería que mis amigos sigan siendo mis amigos. Está bien. ¿Me entendés? Eso es lo más importante y siguen siéndolo hasta el día de hoy.
Bien. Bueno, ¿quién arranca? A ver, Jairo. Sí, César, sabes que yo en el 2023, en diciembre, cuando ganó Milei la presidencia, un dato que reparé mucho era que había ganado él como candidato único en las principales villas, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Me interesa ver, sabiendo que vos dijiste es muy complejo, cada cuadra es un mundo, cada pasillo es un mundo, si tenés alguna mirada que trate de explicar por qué caló la imagen o la promesa o lo que transmitía Milei en las villas. Mirá, hice una película al respecto que se llama Al Borde, filmada en el 2023 con la gente de Futurock, donde yo filmé sobre todo en barrios populares y donde aparecía Milei como fenómeno pop. La gente no sabía explicar por qué, sino que simplemente era un fenómeno pop, como no sé, como habrá sido en su momento escuchar Madonna o Michael Jackson. De golpe era Milei eso, era un fenómeno pop porque era entretenido y la gente diciendo, bueno, voté a tanto, votar a un loco. Yo ahora siento que el fenómeno pop desapareció. Por lo menos lo que digo, lo que siento y percibo yo. No hay algo que reemplace esa figura. No hay un nuevo fenómeno pop en la política, pero es un caso, como Alberto, es un caso que se va a estudiar durante años de la forma tan rápida que dilapidó capital político, de tener 70 de aprobación al año, tenía 2%. Para mí lo mismo pasa con Milei. La gente hasta hace 2 años era un fenómeno pop, ahora no lo puede ni ver. No sé si vieron las audiencias de la última cadena nacional, creo que, no sé, le ganó Ferro Atlanta, creo que le ganó a la cadena nacional. Pero en la encuesta, ¿cómo le va? No, en las encuestas ha caído bastante, sigue teniendo alta aprobación en general, pero yo me había quedado con ese fenómeno. Y te repregunto, si Milei pierde esa atracción, la política o la incidencia de organizaciones representativas en las villas, ¿recae en alguna otra pata política en el peronismo? ¿Son las iglesias? ¿Es el narco? ¿Qué es lo que aglutina? Mirá, lo del narco es muy preocupante y yo escuché todo lo que hablaban del fentanilo y ¿se acuerdan que hubo en un momento la merca adulterada que mató a mucha gente? También tenía fentanilo y habían encontrado hacía poco fentanilo en la villa, en la Carbonera, si no me equivoco, acá en Paternal, por ahí. Entonces el fentanilo ya llegó a la Argentina y es una droga 100 veces más peor que la heroína, ¿no? El narco en los barrios sí aparece porque es una herramienta laboral, entre comillas, para quien no tiene nada, pero hay algo, a ver, si vamos a hablar sin miedo al tabú y todo, porque el narco, viste, siempre hay un miedo de hablar de la cuestión del narcotráfico, está habiendo poco consumo también. Los narcos no están haciendo tanta plata como antes en los barrios, porque la gente la pensás 3 veces en ir a comprarte una bolsa de merca que no sé cuánto estará. Entonces, ¿qué pasa? Cambian los consumos, la droga viene más cortada, la merca es de menos calidad y no sabes qué le ponen para que pegue más rápido, la queman para que rinda más. Entonces lo del narco es lo más preocupante que está pasando en los barrios porque es el lugar que ocupa ante la ausencia no del Estado, sino del mismo capitalismo, porque yo que viste basta de hablar del Estado, es el capitalismo, es decir, la promesa del bienestar a través del trabajo, del consumo a través del trabajo. El capitalismo tenía una promesa, ¿me entendés? Como la religión te promete el paraíso, claro. El capitalismo te tiene que prometer algo, si no... Riqueza. La posibilidad riqueza, de tener riqueza. Crecer, exactamente. A ver, yo no es por simpatía, lo digo objetivamente. La gente de los sectores populares, si no tiene el peronismo, estaría desolada. El peronismo como mitología fundante, como una cosa que una vez le funcionó a los pobres. No sé, mi abuela es peronista y es antikirchnerista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella cuando me contaba, nació en el 45, entonces su niñez fue en el primer peronismo. Cuando me contaba cómo su primera bicicleta, cómo le llegó por algún programa del gobierno, a mí el relato, como me lo contaba, era como religioso, era como, no sé, como si bajaba el arcángel San Miguel a repartir las bicicletas, o sea, y yo lo sentía así. Entonces hay una cosa ahí en el alma de los pobres que dicen, tenemos un mito fundante. Si no tuviéramos eso, no tuviéramos nada. Es el concepto político, el ¿Y por qué es peronismo. antikirchnerista?
Porque, no sé, la verdad que no sé, no se explica, porque pasó de vivir en una choza a vivir en una casa urbanizada que hizo el gobierno de Cristina, no se entiende bien, pero bueno, mi abuela Es la lo amo. que es. Genoveva. Primero y principal la amo, después todo lo demás, la política viene después. Bien, me gusta ese concepto. A mí me interesa mucho cómo se va complejizando tu humanidad y tu persona de un libro al otro, del Niño Resentido de Rengoyeta, porque el universo simbólico que plantea el Niño Resentido es más sencillo. Es como, hay que salir a chorear, digo, no hay mucho dilema moral, digo, quiero la ropa, quiero esto, quiero estar mejor, la paso como el culo, busco esta alternativa. No hay muchos tipos de personajes distintos. En Rengoyeta aparecen los carceleros, aparece la lógica interna dentro de la cárcel, aparece los chetos y tu enfrentar cara a cara que la justicia funciona distinto para todos. Aparecen las víctimas. Digo, esta idea de por primera vez pensar no tanto en las cosas que perdiste, de che, ya no tengo la campera Díaz aquella, sino en pensar, che, ¿a quién se la choreé? O sea, ¿qué pasó con esta persona? Me interesa mucho cómo ves vos hoy, desde hoy, digo, ese proceso de transformación, digo, de crecimiento que fue digo, esa primera temporada en la cárcel, en la que el mundo se complejiza, digo, y empiezan a aparecer jugadores que antes no estaban o que vos no los percibías. Sí, primero y principal que entre libro y otro, o sea, por lo menos en la vida de Pibe Chorro había lujuria, había sensualidad, había deseo, había una cosa, por lo menos, con algo de placer, por decirlo de alguna manera, en la cárcel. De sentirse vivo. Claro, y en la cárcel, ¿dónde encontrás la lujuria en la cárcel? Primero, aparte, remarco, para mí tiene dos ejes el Rengoyeta, el sexo y la religión. Primero, desmitificar todas esas proyecciones perversas de la clase media con la cárcel argentina, ¿no? Porque en otros países sé que hay más violaciones entre hombres, pero por lo menos el preso argentino es homofóbico. En las cárceles argentinas no se insinúa la homosexualidad. Es más, es como el sumum del patriarcado, eso que se llama En las patriarcado. cárceles de varones. Las cárceles de varones de Argentina. Es lo que yo puedo decir. Después hay casos aislados, pero no, la tendencia es la homofobia. Pero la clase media proyecta que los varones se están violando todo el tiempo, ¿no? Sí. Y hubo programas que hicieron, sí, series que hicieron de eso. Claro, porque va alguien con el estereotipo de la ceja, esto, el otro, que es como... Es con ese estereotipo, que es, por un lado, es como un poco... algo más, por lo menos lo vemos en series, en cosas, como algo amanerado y a su vez temido, porque es como ese, a diferencia de en los 80 cuando Yanola hacía de un gay, ¿no? Que es el estereotipo de, mira, al revés, te da miedo porque decís... Me parece que en el prejuicio de lo que... corregime si me equivoco, César, pero me parece que el prejuicio al que te refieres es esta cuestión de que la dominación es a través del sexo. Claro. Es que como yo soy tu dueño, vos sos mi mujer ahora, Sí, sí. y te cojo, ¿entendés? Como algo de eso de... Por lo menos en menores, no sé en mayores, que salga alguien y me desmienta. Por lo menos lo que yo viví en menores era que los pibes eran ultra homofóbicos y ultra machos y a la vez con una cuestión homoerótica muy interesante, Claro. porque el desmitificar también la imagen del preso como sucio, como con un pedazo de trapo. La verdad que el preso, si tiene una remera, la lava, la cuida, se depila las cejas, se corta el pelo con una maquinita que se hace con un peine y la gilet de la Presto Barba, si no tenés, porque no te dejan tener máquina para cortarte el pelo. Hay una obsesión del preso con su aspecto físico. Y yo siento que son cosas que se han perdido los artistas en Argentina, porque en vez de mostrar esa complejidad tan interesante de las cárceles y del presidiario, no, se caen siempre en los lugares comunes. Y para mí, digo, bueno, mejor que no lo hicieron, porque yo escribo 2 o 3 detalles de la cárcel y ya resalta a todo el mundo diciendo, ¡wow! ¿Cómo puede ser? Claro. Bueno, Digo, y en ese, yo por suerte celebro que se hayan perdido de contar todo lo que cuento. ¿Qué es lo que más extrañabas estando preso? El sexo. Justamente. Imagínate que caí con 16 años. En Claro, el momento. a pleno. ¿Me entendés? Yo cuento en el libro, ¿sabes las cosas? El ingenio no descansa nunca. De alguna manera tenía, o sea... La bueno, que psicóloga. lean mi libro. ¿Y volviste a la cárcel o te quedaron amigos? Volví a la cárcel porque he tenido familiares presos, he ido a visitar, he ido a dar charlas, he ido a actividades, me invitan continuamente. Siempre es muy difícil para mí volver. No tanto el volver, sino el salir. Todavía hay una cosa en mi cuerpo, el cuerpo tiene memoria, obviamente.
uno pasa por lugares o siente olores y te hacen acordar a personas y esas cosas. Y en la cárcel me cuesta muchísimo salir libre, como mi cuerpo se acostumbró a que salía esposado de la cárcel a un camión para ir a Comparendo. Pero sí, voy. Y mando libros todo el tiempo y me escriben los presos. No sé, Anita Sicilia, no sé si la ubican, que Sí, claro. hace un gran laburo Sí. en las cárceles. Bibliotecas. Exactamente, que lleva libros y siempre me trae cartas que me mandan los presos y para mí Vos es mandaste mucha carta también. muy emocionante. Me levantaste una chica de limpieza, me mandaste mucha carta también, sí, ¿no? bueno, en esa época no había celular, era analógica la cárcel todavía. Bien. César, Bien. te hago una consulta. Vamos a dividir en clases sociales para hacerlo más simple la pregunta. Pero quizá la clase media sabe cómo pueden ser violentos con uno de la clase media los de la clase baja, que es por ahí quitándole algo material o físico, la vida, dañándolo. Saben cómo se ejerce la violencia en ese sentido, pero vos que vas y venís por las dos clases habitualmente, ¿cómo crees que la clase media es violenta inconscientemente y habitualmente con la clase baja? Es una buena pregunta. Me parece que es interesante marcar que es la clase media, porque la clase alta es impune. Disfruta viendo cómo entre pobres, porque en realidad la clase media no, está ahí nomás. Por eso lo dije, lo de simplificar. Sí, a mí lo que más me duele es justamente lo inverosímil de los prejuicios, porque hay prejuicios que tienen una parte de real. No sé. El prejuicio con el delito. Está bien si existe el delito. Yo hay gente que cree, gente progresista que lo niega. No existe. Existe y no hay que sacarle la subjetividad a los pibes. No es que los pibes... está el que roba para comer, pero la verdad que la mayoría de los pibes hoy en día no... O por lo menos yo no robé para comer. Yo robé porque quería tener algo. Y esa parte subjetiva me parece muy interesante. A mí lo que me molesta es que lo que contaba antes, que busquen pasteurizarnos nuestra personalidad y que quieran como, bueno, este es el modelo ejemplar que tenés que seguir. Que el clase media no lo sigue, pero le dice al pobre que lo tiene que seguir. Claro. No una conducta ética, moral, un lenguaje perfecto, una cosa con lo respetuoso. Y la verdad que no lo van a poder lograr porque... los sectores populares de Argentina tienen una vida muy lujuriosa, austera, con muchas privaciones, pero lujuriosa. Y que igual es envidiada. Porque también hoy en día es como una moda en la música, en la ropa, vestirse como villero, hablar o hacer chistes como con el supuesto argot que tenemos. Por un lado, entonces, es un objeto de rechazo, es lo que no quisiera hacer. Es lo peor que me podría pasar, ser pobre. Apropiación ser como cultural, ese. decís. Y la cumbia, Apropiación el tango. Y por cultural otro de... lado fascina. Y por el otro lado fascina ese mundo. Y hay un montón de fantasías que se hace la clase media con el universo villero. Que en muchos casos esas fantasías se concretan, después son reales. Hay que ir a hacer un tour. Ya hay. ¿Ya hay tour? Sí. Pues, no, Hay un tour en la Entra al en la Retiro sí, en la Ese Retiro entra al sí, en la colectivo Retiro a sí. la Che, miren, pobres, cómo vive, vos saludás ahí. César, tengo Amigos. una consulta más antes de que cierres. ¿Tenés hijos? ¿Te gustaría? Tengo una hija, Aymara, que va a cumplir 14 años ya en noviembre. Gigante está. ¿Y qué te gustaría que dijera de vos? Hay que preguntarle a ella. Leyó los 2 libros. ¿Sí? Leyó los 2 libros. Cuando leyó el primero vino y me dijo, papi, todo lo que pasaste. Y yo le digo, hija, ya pasó un montón. ¿Y el Y segundo? el segundo me dijo, re picante la cárcel, ¿eh? Algo así me dijo. Amigos y Ahora amigas, trata de no ir, pendeja. Sí. No sigas el ejemplo de tu padre. César González, gracias César por la charla. Están los 2 libros acá, los tengo en la mano, ¿eh? Está El Niño Resentido y Rengo Yeta. ¿Me vas a dejar en todas las contestar librerías. la Y repetido, ahora, para cerrar, un final, porque estuvimos 1 hora discutiendo 15 años atrás y yo le decía, pensá que era un César que acababa de salir mientras se llevaban un amigo, hoy me hizo acordar, un amigo se lo llevaba, me hablaba conmigo, te tengo que cortar, se llevaba un amigo y yo le decía, César, ¿pero te arrepentís o no te arrepentís? Y él trataba como, esto es complejo, porque bla, bla, bla. No, ¿Te arrepentís o no? ¿Qué me contestaste y qué pensás hoy? No es que no la tiraba para el córner. O sea, yo sí que estoy arrepentido de los delitos que cometí y todo y el daño que cometí. Lo que yo te decía era si
le preguntabas a todos los que se sientan, sabiendo que se sentaban políticos con prontuario, empresarios, y a todos les preguntabas si estaban arrepentidos. Y no me supiste vos responder esa pregunta. Y por suerte cambió y tenemos mucho político honesto, mucho todo, así que esa lo que pasa es que pregunta... la pregunta. Lo que pasó es que dejamos de invitar políticos. ¿Sabés que sí? O sea, la verdad ¿Sabés que pasó sí? eso. ¿Sabés que dejé de invitar políticos? Pero me acuerdo de uno en particular que vino con una energía como si yo estuviera en CQC, chiste, y bueno, después no vino nunca más, ¿te acordás? Claro, vino a Videomatch. Porque le pregunté, vino no, exacto. Pero bueno, pero sí, estaba bien. Pero entonces te arrepentí. Sí, que se quede Amigos, tranquila la audiencia, por favor. No, pero para cerrar, final. Final o no final, que ahí estamos hablando, ya que hacer radio y que le gustaría, hablamos de a ver si armamos algo, pero hay algo de que si no lo escuchamos, vos vas a tener una idea sin saber lo que le pasa a alguien. Por eso es importante también leer Niño Resentido o escucharte, porque si no tenés una idea desde donde estás vos. Y donde estás vos puedes manejar tus decisiones, bien o mal. Pero es muy fácil juzgar todas. Yo creo que eso no habilita, me estoy acordando de charla que tuvimos, eso no habilita entender una realidad. Entonces justifica y entiendo por qué robás, No, claro. o por qué secuestrás, o por qué matás, porque tuviste una vida de mierda, no sé qué. No lo habilita y no está bien y no lo justifica bajo ningún aspecto. Pero sí ayuda a tratar de entender. Y sobre todo entender también que cómo hacemos de acá en más, porque si vos salís de estar preso y todos te tratan como el delincuente que fuiste o que sos o que antes de pagar tu condena y nadie te da una oportunidad, nadie le chupa un huevo, entonces depende mucho. Vos pudiste, pero hay otros que dicen, ¿sabes qué? Vuelvo a lo de antes y me empieza a tratar todo como el orto, que es otro tema ese también. Es real eso. A veces yo digo irónicamente que estoy como a favor de la pena de muerte. Porque si te van a dejar vivo Claro. y no vas a tener un trabajo y te van a tratar como un trapo de piso, es mejor morir. Y eso es lo que pasa por lo menos cuando salí de la cárcel en un país como Argentina. Sí, está bien, somos laicos y somos humanistas porque la pena de muerte está abolida hace muchísimo en Argentina. Pero si me vas a dejar vivo Claro. en estas condiciones, no sé qué es peor. ¿Hay esperanza o...? Y si no hay esperanza, no sé, no estaría acá. Aunque Rolón dice, Son Rolón no conceptos le gusta distintos la de palabra esperanza. esperanza. Son conceptos Amigos, amigas, gracias César, me gustó mucho verte. Gracias a vos, amigo, como siempre. Gracias a todos. Gracias. Tanda y hay, no te digo hay un elefante en la sala, pero hay una criatura también que vino con su madre y otro está Y hay gente apropiándose usufructuando, de Instagram y redes sociales. Y está apropiándose Usufructo ¡ay, qué ilegítimo tierna! total, sí. ¡Qué tierna! De la ternura del niño. Sí, sí. Eh, Ya vi los mensajes. Qué bien que te queda, Sofi. Lo hablaremos en instantes. Nos ves, Nos escuchás.